Sus manos temblaban sobre la carpeta amarillenta. Documentos esparcidos sobre la cama como pruebas de un crimen que apenas comenzaba a entender. Afuera podía escuchar su voz, esa voz que durante años le había dicho que no valía nada, hablando por teléfono con esa seguridad de quien se cree intocable. Ella miraba los papeles y sentía como algo dentro de su pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Firmas falsificadas. Contratos inventados. Una herencia robada. El hombre que la hacía sentir pequeña vivía de mentiras tan grandes que apenas cabían en esa carpeta vieja. Y entonces entendió. No era ella quien no era nada. Nunca lo fue. Desde pequeña había crecido escuchando la misma frase atravesando paredes, puertas y décadas: no eres nada. Al principio venía de su padre, don Esteban, un hombre de Guanajuato que había aprendido de su propio padre que el amor se demuestra con dureza. Después de los tíos que repetían el mismo patrón como si fuera tradición familiar. Más tarde de profesores que solo veían en ella lo que la familia proyectaba, una niña callada, retraída, que pedía perdón hasta por existir. La humillación le fue enseñada como educación. El silencio como disciplina. La desvalorización como destino. Y cuando creció el ciclo continuó como si estuviera condenado a repetirse por generaciones. Él, el hombre que amó, era la suma de todo aquello de lo que siempre intentó huir. Las palabras de él tenían el mismo corte frío de las palabras de su padre. Se llamaba Paloma. Un nombre que su abuela eligió porque decía que era delicada como las palomas del zócalo. Pero su padre siempre decía que ese nombre no le quedaba porque las palomas vuelan y ella nunca iba a llegar a ningún lado. Creció en una casa colonial de Guanajuato con paredes gruesas que guardaban secretos y gritos. Una casa donde el silencio era más ruidoso que las palabras. Su padre trabajaba en la mina como su padre antes que él. Llegaba a casa cansado, con las manos negras de polvo y el alma más negra todavía. Su madre, doña Soledad, había aprendido hace décadas que era mejor no contradecir, no opinar, no existir demasiado. Paloma las observaba desde niña y juraba que ella sería diferente. Pero las promesas que nos hacemos de niños rara vez sobreviven a la realidad. Don Esteban tenía una manera particular de destruir. No gritaba siempre. No golpeaba. Era peor. Usaba palabras como cuchillos afilados con precisión quirúrgica. Cuando Paloma sacaba buenas calificaciones decía que el maestro seguro se había equivocado. Cuando dibujaba decía que estaba perdiendo el tiempo. Cuando soñaba en voz alta con estudiar en la universidad él se reía y decía que para qué, si al final iba a terminar como su madre, sirviendo a un hombre. Y lo peor era que lo decía sin rabia. Lo decía como quien comenta el clima. Como si fuera un hecho objetivo que ella simplemente no valía la pena. Su madre nunca la defendió. Nunca dijo nada. Solo bajaba los ojos y seguía pelando papas o doblando ropa como si no escuchara. Y tal vez de verdad ya no escuchaba. Tal vez después de tantos años su madre había desarrollado la habilidad de estar presente sin estar realmente ahí. Paloma aprendió a ser invisible. A caminar por la casa sin hacer ruido. A respirar quedito para no molestar. A comer poco para no ser vista como glotona. A reír bajo para no ser vista como escandalosa. A existir lo menos posible. En la escuela era la niña que nunca levantaba la mano aunque supiera la respuesta. La que se sentaba hasta atrás. La que se iba directo a casa en cuanto sonaba la campana. Sus compañeros ni siquiera la molestaban porque para molestar a alguien primero tienes que notar que existe. Y Paloma era tan buena siendo invisible que la mayoría olvidaba que estaba ahí. Tenía una prima, Daniela, que era todo lo contrario. Hija del hermano mayor de su padre. Daniela era ruidosa, segura, brillante. En las reuniones familiares todos la miraban. Todos le preguntaban por sus planes. Todos celebraban sus logros. Y siempre, siempre, su padre comparaba. ¿Ves? Así debería ser. Mira a tu prima.
Ella sí vale la pena. Ella sí va a llegar lejos. Tú solo eres una sombra. Las comparaciones dolían más que los insultos directos. Porque no solo le decían que no era suficiente, sino que había alguien mejor ocupando el lugar que ella debería tener. Paloma veía a Daniela y no sentía envidia. Sentía una tristeza profunda. Porque Daniela era amada no por quien era, sino por lo que lograba. Y Paloma era rechazada no por lo que hacía, sino por quien era. Ninguna de las dos estaba realmente vista. Solo eran proyecciones de los deseos y frustraciones de los adultos. Su abuela materna, la única que la trataba con ternura, murió cuando ella tenía 12 años. Fue como si la última luz de la casa se apagara. Su abuela le decía que era especial. Que tenía un don para ver la belleza donde otros no la veían. Que iba a hacer cosas importantes. Paloma guardaba esas palabras como tesoros en una caja mental. Las sacaba en las noches cuando su padre la había hecho llorar. Las repetía como mantras tratando de creerlas. Pero con los años las palabras de su abuela se fueron desgastando y las de su padre se fueron haciendo más fuertes. A los 17 años terminó la preparatoria. Quería estudiar arquitectura. Le fascinaba cómo los edificios podían contar historias. Cómo los espacios podían hacer sentir a las personas importantes o insignificantes. Quería construir espacios que hicieran sentir a la gente como su abuela la hacía sentir. Pero su padre dijo que no. Que era un desperdicio de dinero. Que las mujeres no eran buenas para esas cosas. Que mejor se pusiera a trabajar en algo útil. Su madre, como siempre, no dijo nada. Solo sirvió más café y cambió de tema. Paloma se inscribió en una escuela de secretariado. No porque quisiera, sino porque era lo que se esperaba de ella. Aprendió taquigrafía, mecanografía, contabilidad básica. Era buena. Muy buena. Pero cada vez que destacaba en algo sentía la voz de su padre diciendo que no importaba. Que seguía sin ser nada. Se graduó y consiguió trabajo en un despacho contable en el centro de Guanajuato. Un lugar pequeño con olor a papel viejo y café recalentado. Ahí lo conoció. Se llamaba Roberto Fuentes. Tenía 32 años. Ella 21. Él era consultor financiero. Llegaba al despacho con trajes bien planchados y una sonrisa que hacía que todos voltearan a verlo. Hablaba con seguridad de inversiones, de negocios, de oportunidades. Decía que venía de una familia de empresarios de Monterrey. Que había estudiado en el extranjero. Que estaba en Guanajuato temporalmente cerrando unos negocios importantes. Y se fijó en ella. Paloma no entendía por qué. Ella, que había pasado toda su vida siendo invisible, de repente era vista por alguien que parecía importante. Él la invitó a tomar café. Luego a cenar. Le preguntaba cosas sobre ella. La escuchaba. O al menos parecía escucharla. Por primera vez en su vida alguien que no fuera su abuela actuaba como si lo que ella decía importara. Se enamoró. O se enamoró de la idea de ser amada. Es difícil distinguir cuando nunca has conocido el amor real. Los primeros meses fueron como un sueño. Roberto la trataba como si fuera especial. Le compraba flores. La llevaba a restaurantes. Le decía que era diferente a las demás. Que con ella podía ser él mismo. Paloma flotaba. Llegaba a casa y su padre hacía comentarios sarcásticos sobre cómo seguro ese hombre se iba a dar cuenta pronto de con quién estaba perdiendo el tiempo. Pero ella por primera vez no le creía. Porque tenía prueba de lo contrario. Tenía a Roberto diciéndole que era hermosa, inteligente, valiosa. Presentó a Roberto a sus padres. Fue un desastre desde el inicio. Su padre lo miró con desconfianza. Le hizo preguntas incómodas sobre su trabajo, su familia, sus intenciones. Roberto las respondió todas con calma. Con esa seguridad que tenía para todo.
Pero en el coche de regreso dijo algo que debió haberla alertado. Dijo que su padre era un hombre amargado que no soportaba ver a su hija feliz. Que era típico de hombres fracasados querer que todos fracasaran también. Y Paloma, que odiaba a su padre, sintió una punzada de incomodidad. Porque por más que su padre fuera cruel, seguía siendo su padre. Se casaron 8 meses después de conocerse. Fue una boda pequeña en la parroquia del barrio. Su padre no sonrió en ninguna foto. Su madre lloró, pero nadie supo si era de felicidad o tristeza. Roberto rentó una casa en las afueras de Guanajuato. Una casa bonita con patio y vista a las montañas. Paloma pensó que finalmente su vida estaba empezando. Que había escapado. Pero lo que no sabía es que no puedes escapar de patrones que llevas dentro. Los primeros cambios fueron sutiles. Roberto empezó a llegar tarde. Decía que el trabajo lo absorbía. Que estaba cerrando negocios importantes. Que pronto todo iba a mejorar. Paloma le creía. Cocinaba sus comidas favoritas. Mantenía la casa impecable. Trataba de ser la esposa perfecta. Pero nunca era suficiente. Él empezó a hacer comentarios. Pequeños al principio. Que la comida estaba muy salada. Que la casa no estaba tan limpia como debería. Que se estaba descuidando. Paloma se esforzaba más. Pero mientras más se esforzaba, más comentarios recibía. Un día él llegó con amigos. Empresarios, según dijo. Paloma preparó una cena elaborada. Mole poblano que le había llevado horas hacer. Cuando sirvió la mesa, uno de los hombres elogió la comida. Roberto rió y dijo que era lo único en lo que ella era medianamente buena. Todos rieron. Ella sintió el calor subiendo a sus mejillas. Esa vergüenza familiar. Esa sensación de ser pequeña. Se excusó y se fue a la cocina. Mientras lavaba platos con las manos temblando, escuchó la voz de su padre en su cabeza. No eres nada. Y luego la voz de Roberto. Lo único en lo que eres medianamente buena. Eran la misma voz. El mismo desprecio. El mismo mensaje. Esa noche, cuando los invitados se fueron, le preguntó por qué había dicho eso. Él la miró como si estuviera loca. Dijo que estaba exagerando. Que fue un chiste. Que ella era demasiado sensible. Que siempre había sido así. Demasiado sensible. Demasiado dramática. Demasiado. Pero también no suficiente. Ese era el truco. Eras demasiado y no suficiente al mismo tiempo. Los meses pasaron y la dinámica empeoró. Roberto se volvió más crítico. Más distante. Más cruel. Ya no eran solo comentarios en privado. Era frente a quien fuera. En reuniones familiares decía que ella no entendía de temas importantes. En el súper hacía comentarios sobre cómo elegía mal las cosas. En la calle corregía cómo caminaba, cómo hablaba, cómo se reía. Y siempre terminaba con la misma frase. Eres una nada. A veces lo decía directo. A veces lo implicaba. Pero el mensaje era claro. Ella no valía. Paloma empezó a tener ataques de pánico. Se despertaba en las noches sin poder respirar. Lloraba en la regadera para que él no la escuchara. Porque si la escuchaba iba a decir que estaba siendo dramática. Que buscaba atención. Que era patética. Dejó de comer bien. Bajó de peso. Su madre lo notó en una visita. Le preguntó si todo estaba bien. Paloma dijo que sí. Porque ¿qué iba a decir? Que se había casado con una versión de su padre. Que había huido de una jaula para meterse en otra. Su padre, por supuesto, dijo que se lo había advertido. Que los hombres como Roberto solo querían una cosa y después se aburrían. Que ella no era lo suficientemente inteligente, bonita, interesante para mantener a un hombre así interesado.
Y lo peor es que una parte de ella le creía. Porque cuando escuchas algo suficientes veces se vuelve verdad. Aunque sea mentira. Aunque sea cruel. Aunque sea destructor. Un día Roberto llegó a casa más enojado que nunca. Había perdido un cliente importante. O eso dijo. Empezó a gritarle que la casa era un desastre. Que ella era un desastre. Que no sabía por qué seguía con alguien tan inútil. Paloma trató de calmarlo. Pero él siguió. Dijo que su padre tenía razón. Que ella no era nada. Que nunca iba a hacer nada. Que debería agradecerle que alguien como él la soportara. Y entonces algo en Paloma se rompió. No de tristeza. De rabia. Una rabia que había estado guardada durante años. Desde la primera vez que su padre le dijo que no valía. Desde cada comparación con su prima. Desde cada silencio de su madre. Desde cada humillación de Roberto. Le gritó de vuelta. Le dijo que estaba harta. Que no era ella quien no era nada. Que era él. Que todo en él era falso. Sus trajes caros que compraba en abonos. Sus historias de negocios que nunca cerraba. Su supuesta familia de empresarios que nunca había conocido. Roberto se puso pálido. Le dijo que se callara. Que no sabía de lo que hablaba. Pero Paloma había tocado algo. Había abierto una puerta. Y ahora no podía cerrarla. Esa noche durmieron en cuartos separados. Ella en la recámara principal. Él en el cuarto de visitas. Paloma no pudo dormir. Su corazón latía fuerte. Había hecho algo que nunca había hecho. Había peleado. Había alzado la voz. Había dicho su verdad. Y no se había muerto. El mundo no se había acabado. Su padre le había enseñado que alzar la voz era imperdonable. Que las mujeres que alzaban la voz eran vulgares. Que el silencio era virtud. Pero esa noche había gritado. Y seguía viva. Al día siguiente Roberto actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó. Se arregló. Se fue al trabajo. Paloma se quedó en casa sintiéndose extraña. Como si fuera otra persona. Empezó a limpiar la casa. No porque él lo pidiera sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Mientras limpiaba encontró una caja en el closet del cuarto de visitas. Una caja de zapatos vieja. La abrió esperando encontrar zapatos. Pero había papeles. Muchos papeles. Facturas sin pagar. Cartas de bancos exigiendo pagos. Contratos de préstamos que desconocía. Y entonces en el fondo una carpeta amarillenta con documentos más viejos. Los sacó con cuidado. Eran certificados de propiedad. Escrituras de una casa. A nombre de Fuentes pero no Roberto Fuentes. Esteban Fuentes. Y la firma en los documentos de traspaso era claramente falsificada. Temblorosa. Irregular. No eran dos firmas iguales. Eran intentos de copiar una firma. Su corazón empezó a latir más fuerte. Siguió revisando. Había más. Un certificado de estudios de una universidad de Monterrey. Pero el papel estaba demasiado nuevo para ser de hace 10 años. El sello estaba borroso. Como si fuera fotocopia de fotocopia. Había cartas de recomendación de empresas que cuando buscó en su teléfono no existían. Había fotos de él con hombres en trajes. Pero las fotos estaban editadas. Podías ver los bordes donde habían cortado y pegado. Todo. Todo era falso. El hombre con quien se había casado. El hombre que la hacía sentir como nada. El hombre que se paraba sobre ella como si fuera alguien importante. Era un fraude. Un mentiroso. Un ladrón. Había robado la herencia de alguien. Probablemente su propio padre o tío.
Había falsificado documentos. Había inventado una vida completa. Y la había usado a ella. Porque ella era tan invisible, tan insignificante que nadie iba a cuestionar que estuviera con él. Ella era la prueba perfecta de que él era normal. Un hombre normal tiene una esposa normal. Y ella era tan, nada, que era perfecta para ese papel. Paloma guardó los documentos exactamente como los había encontrado. Cerró la caja. La puso de vuelta en el closet. Y se sentó en la cama tratando de procesar. Su mente iba a 1000 por hora. Durante días actuó normal. Preparó comidas. Limpió la casa. Sonrió cuando él llegaba. Pero por dentro estaba planeando. Por primera vez en su vida estaba 3 pasos adelante. Empezó a investigar discretamente. Buscó en Internet. Fue a oficinas de gobierno a pedir copias de documentos públicos. Habló con vecinos de donde Roberto decía que había crecido. Nadie lo conocía. Su familia no existía. Su historia no existía. Todo era invención. Había construido su vida sobre mentiras tan elaboradas que impresionaban. Paloma pensó en confrontarlo directo. Pero recordó algo que su abuela le había dicho una vez. Que los hombres como su padre solo entienden cuando pierden poder. Que las palabras no los tocan. Que lo único que los toca es perder lo que presumen. Decidió ir más lejos. Empezó a visitar a su padre. Algo que no había hecho en meses. Don Esteban se sorprendió de verla. Le preguntó sarcástico si su marido la había corrido. Ella respondió tranquila que no. Que solo venía a visitarlo. Se sentaron en el patio trasero de su casa. El mismo patio donde de niña jugaba sola. Su padre le ofreció café. Ella aceptó. Hablaron del clima. De los vecinos. De nada importante. Y entonces Paloma hizo algo que nunca había hecho. Le preguntó sobre su propia infancia. Don Esteban se sorprendió. Nadie le preguntaba esas cosas. Empezó a contar despacio. Habló de su padre. Un hombre duro que trabajaba en las minas. Que llegaba a casa y exigía silencio. Que le pegaba si no obedecía. Que le decía que era débil. Que tenía que ser fuerte. Que la vida no perdona a los débiles. Don Esteban contaba esto sin emoción. Como quien cuenta una receta. Pero Paloma escuchaba y entendía. Su padre no había aprendido a ser cruel. Le habían enseñado que el amor era crueldad. Que la dureza era protección. Que hacer sentir mal a alguien era prepararlos para un mundo duro. Era un ciclo. Un ciclo que venía de generaciones atrás. De su bisabuelo probablemente. Y de su tatarabuelo antes. Hombres que confundían miedo con respeto. Control con amor. Destrucción con educación. Paloma sintió algo raro. No era perdón exactamente. Era comprensión. Entender no significa justificar. Pero ayuda a dejar de tomar las cosas personal. Su padre era así no por ella. Era así porque era lo único que conocía. Le preguntó si alguna vez había querido ser diferente. Don Esteban se quedó callado largo rato. Finalmente dijo que sí. Que cuando ella nació y era tan pequeña y frágil él había pensado que iba a ser diferente. Que iba a ser el padre que él no tuvo. Pero que no sabía cómo. Que cada vez que intentaba ser suave sentía la voz de su padre diciéndole que era débil. Que estaba malcriando a su hija. Que le estaba haciendo daño siendo blando. Paloma sintió lágrimas queriendo salir. Pero las controló. Le dijo que entendía. Que sabía que él había hecho lo que pensaba correcto. Pero que lo había lastimado. Que sus palabras habían dejado cicatrices que todavía cargaba. Don Esteban la miró con ojos que por primera vez no eran duros.
Eran cansados. Viejos. Culpables. Le dijo que lo sabía. Que veía lo que había hecho. Que no sabía cómo arreglarlo. Que probablemente era tarde. Paloma negó con la cabeza. Le dijo que nunca era tarde. Que ella no venía a pedir que cambiara todo. Solo que reconociera el daño. Que dijera que lo sentía. Don Esteban abrió la boca. Cerró la boca. Los hombres de su generación no sabían disculparse. Habían sido entrenados para nunca admitir error. Para nunca mostrar vulnerabilidad. Pero finalmente en voz casi inaudible dijo, lo siento. 2 palabras. Las primeras palabras de disculpa que Paloma escuchaba de él en 28 años de vida. Y fueron suficientes para empezar. Visitó a su padre varias veces más. Cada visita era más fácil. Hablaban más. Don Esteban le contó cosas que nunca había contado. Sobre su matrimonio. Sobre cómo amaba a su madre pero no sabía cómo demostrarlo. Sobre cómo el trabajo en la mina lo había hecho duro por fuera pero por dentro seguía siendo el niño asustado que su padre golpeaba. Paloma le habló sobre Roberto. Le contó sobre las humillaciones. Su padre se puso furioso. Dijo que ningún hombre tenía derecho a tratar así a su hija. Paloma casi se rió de la ironía. Le recordó suavemente que él había hecho exactamente lo mismo durante años. Don Esteban se quedó callado. Asintió despacio. Dijo que tenía razón. Que él no tenía autoridad moral para reclamarle a nadie. Pero que aún así le dolía. Porque ahora que empezaba a ver a su hija realmente le dolía imaginarla sufriendo. Ese dolor era nuevo para él. Y no sabía qué hacer con él. Paloma le mostró algunos de los documentos que había encontrado. Le pidió su opinión. Don Esteban tenía amigos en gobierno. Gente que podía ayudar a verificar. Verificar resultó ser fácil. Roberto Fuentes había efectivamente robado la herencia de su tío paterno. Había falsificado documentos. Había vendido propiedades que no eran suyas. Había estafado a varias personas. Y nunca había estudiado en ninguna universidad. Todo era mentira. Don Esteban le preguntó qué iba a hacer. Paloma dijo que todavía no sabía. Pero que fuera lo que fuera iba a hacer en sus términos. No iba a gritar. No iba a hacer escándalo. Iba a ser quirúrgica. Como Roberto había sido con sus humillaciones. Su padre la miró con algo que tardó en identificar. Era respeto. Por primera vez su padre la miraba con respeto. Le dijo que había resultado más fuerte de lo que él pensaba. Que estaba orgulloso. Paloma sintió algo quebrándose y sanando al mismo tiempo. Las palabras que había esperado toda su vida. Llegaban tarde. Llegaban después de tanto daño. Pero llegaban. Paloma hizo copias de todos los documentos. Los organizó meticulosamente. Fechas. Nombres. Evidencias. Era buena con los números. Con los detalles. Esas habilidades que Roberto despreciaba ahora eran su arma. Investigó quiénes eran las víctimas de los fraudes. Había 3 familias. Gente mayor que había confiado en Roberto. Que le habían dado dinero para inversiones que nunca existieron. Gente que había perdido ahorros de toda una vida. Paloma sintió rabia. No solo por ella. Por toda esa gente. Roberto no solo la había humillado a ella. Había destruido vidas. Y todo con esa sonrisa encantadora. Con esa seguridad falsa. Con ese aire de superioridad que venía de saber que todos le creían. Un sábado Roberto anunció que iba a salir con amigos. Que volvería tarde. Paloma dijo que estaba bien. Cuando él se fue ella empacó una maleta. Tomó sus documentos importantes. El dinero que había ahorrado en secreto.
Y se fue. No a casa de sus padres. A casa de su prima Daniela. Daniela se sorprendió de verla. Hacía años que no hablaban. Paloma le contó todo. Daniela la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara. Que lamentaba no haber estado ahí para ella. Que ella también cargaba con el peso de ser la perfecta de la familia. Que las expectativas eran su propia prisión. Esa noche hablaron como nunca habían hablado. Dos primas que habían sido enfrentadas por los adultos finalmente se veían como aliadas. Daniela le ayudó a contactar abogados. A preparar las denuncias. A organizar las evidencias. Una semana después Paloma y las otras víctimas presentaron cargos formales. Fraude. Falsificación de documentos. Robo. El escándalo fue inmediato. Roberto fue arrestado. Su foto salió en el periódico local. Estafador de Guanajuato arrestado. Toda su vida cuidadosamente construida se derrumbó en 48 horas. La familia de Roberto, la que sí existía pero que él había abandonado años atrás, apareció. Su madre era una señora humilde de un pueblo cerca de León. Contó que Roberto había sido un niño difícil. Que siempre quiso ser alguien que no era. Que se había ido de casa a los 18 diciéndoles que ellos no eran suficiente para él. Que los avergonzaba. Que iba a hacerse rico y famoso y nunca más iba a regresar. Y había cumplido. Nunca regresó. Hasta ahora que lo arrastraban arrestado. Su madre lloraba. No de tristeza por él, sino de vergüenza. De dolor por las víctimas. Le pidió perdón a Paloma. Paloma le dijo que ella no tenía nada de qué disculparse. Que los hijos toman sus propias decisiones. Pero viendo a esa señora entendió algo más. Roberto también venía de un ciclo. Un ciclo de humillación diferente. Él había sido humillado por ser pobre. Por venir de donde venía. Y había decidido que la única forma de tener valor era inventarse otro origen. Otra vida. Y mantener esa mentira requería hacer sentir pequeños a los demás. Porque si todos a su alrededor eran nada, entonces él por contraste era algo. El juicio fue largo. Roberto intentó defenderse. Contrató abogados caros con dinero que no tenía. Trató de voltear las cosas. De hacerse la víctima. Pero las evidencias eran sólidas. Los testimonios claros. Fue sentenciado a 8 años de prisión. Restitución a las víctimas. Su reputación destruida para siempre. Paloma estuvo en cada audiencia. Sentada en la misma sala. Mirándolo. La primera vez que sus ojos se cruzaron él la miró con odio. Pero las siguientes veces la miraba con algo más. Confusión. Como si no entendiera cómo la mujer que él había convertido en nada ahora era quien lo había destruido. En la sentencia final él le gritó desde su lugar. Le dijo que ella seguía sin ser nada. Que esto no cambiaba quién era ella. El juez le ordenó silencio. Pero Paloma se paró. Pidió permiso para hablar. El juez lo concedió. Ella caminó hasta quedar frente a Roberto separados solo por una baranda. Y le dijo con voz clara y firme que él tenía razón en algo. Que ella no era nada de lo que él había dicho que era. Le dijo que no era débil. No era tonta. No era insignificante. No era desechable. Que todas esas palabras que él usó para definirla eran mentiras. Como todo en su vida. Que ella era fuerte por haber sobrevivido. Inteligente por haber descubierto su fraude. Significativa para las personas que la amaban de verdad. Y valiosa porque había elegido la verdad sobre la comodidad. Que lo único que él había logrado era demostrar que el vacío no estaba en ella. Estaba en él. Que había pasado toda su vida tratando de llenar ese vacío con mentiras. Con cosas robadas.
con humillar a otros. Pero que los vacíos no se llenan así. Se llenan con verdad. Con autenticidad. Con valor. Cosas que él nunca tuvo. Roberto intentó hablar pero no salieron palabras. Por primera vez en todo el tiempo que lo conocía Roberto Fuentes no tenía nada que decir. El tribunal se quedó en silencio. Y en ese silencio Paloma supo que había ganado. No contra él, sino por ella misma. Después del juicio la vida continuó. Paloma se quedó viviendo con su prima un tiempo. Consiguió trabajo en una firma de contadores más grande. Su experiencia desenmascarando el fraude de Roberto la había vuelto valiosa. Tenía ojo para detectar irregularidades. Para encontrar patrones. La promovieron rápido. Empezó a ganar bien. A tener independencia real por primera vez en su vida. Se mudó a su propio departamento. Pequeño pero suyo. Lo decoró con colores que le gustaban. Con plantas. Con fotos de momentos felices. Sin nada que le recordara la casa donde había sido humillada. Su relación con su padre siguió mejorando lentamente. Don Esteban nunca iba a ser un hombre expresivo. Pero empezó a hacer esfuerzos. Le preguntaba sobre su trabajo. La invitaba a comer. Le contaba historias de su propia vida que explicaban muchas cosas. Un día le dio una caja. Dentro había fotos de ella de bebé. De niña. En muchas su padre la cargaba. Sonriendo. Con ternura en los ojos. Paloma las miró confundida. Le preguntó por qué nunca había visto ese lado de él después. Don Esteban suspiró profundo. Le dijo que cuando ella empezó a crecer él empezó a tener miedo. Miedo de que el mundo la lastimara. Miedo de que fuera débil. Miedo de no estar preparándola. Que su propio padre le había dicho que criar hijos era endurecerlos. Que el amor era un lujo peligroso. Que los hijos se malcriaban con demasiado afecto. Y que él había creído eso. Que había guardado su amor pensando que la estaba protegiendo. Pero que ahora entendía que lo único que logró fue herirla. Que había cambiado ternura por crueldad pensando que eso la haría fuerte. Pero que ella se había hecho fuerte a pesar de él. No gracias a él. Paloma lloró. Su padre lloró. Era la primera vez que lloraban juntos. La primera vez que se permitían ser vulnerables el uno con el otro. No solucionaba todo el daño. No borraba años de dolor. Pero era un inicio. Y a veces un inicio es suficiente. Y dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que don Esteban merecía perdón? ¿Crees que un padre puede ser perdonado cuando finalmente reconoce el daño que hizo? La línea entre entender y justificar es delgada. ¿Dónde la trazarías tú? Paloma empezó terapia. Algo que nunca había considerado. Pensaba que la terapia era para gente que estaba loca. Dijo que no merecía ese honor. Paloma le dijo que todos merecemos segundas oportunidades. Que el nombre no era solo por él. Era por lo que representaba. La posibilidad de romper ciclos. De ser mejor. De elegir. Don Esteban fue un abuelo diferente de lo que fue padre. Con el pequeño Esteban era suave. Paciente. Cariñoso. Paloma lo veía jugar con su hijo y sentía cosas complejas. Alegría de que su hijo tuviera esto. Tristeza de que ella no lo tuvo. Pero también aceptación. Su padre le dijo una vez que ser abuelo era más fácil. Que ya no tenía el peso de formar un humano. Que podía solo amarlo. Paloma le dijo que los padres también podían solo amar. Que formar no requería destruir. Don Esteban asintió. Dijo que ojalá lo hubiera entendido antes. Que haría las cosas diferentes si pudiera. Pero que no podía. Solo podía intentar ser mejor ahora. Y eso estaba haciendo. Paloma lo abrazó.
Le dijo que lo sabía. Que era suficiente. Don Esteban murió 5 años después. De un infarto. Rápido. Sin dolor. Paloma estuvo con él los últimos días. Le sostuvo la mano. Le dijo que lo perdonaba. Que podía irse en paz. Él le apretó la mano. No pudo hablar. Pero sus ojos dijeron todo. Gracias. Perdón. Te amo. Las palabras que no supo decir en vida las dijo en silencio al final. El funeral fue grande. Don Esteban tenía muchos conocidos. Paloma dio el discurso. Habló honestamente. No pintó a su padre como santo. Pero tampoco como demonio. Lo pintó como humano. Como hombre que cometió errores pero que intentó repararlos. Como padre imperfecto que amó imperfectamente pero que al final amó. Mucha gente se identificó. Porque todos tenemos padres imperfectos. Todos cargamos heridas de infancia. La pregunta no es si tenemos heridas. Es qué hacemos con ellas. Paloma eligió sanar. No para sus padres. No para Roberto. Para ella. Porque merecía vivir sin cargar el peso de lo que otros le hicieron. Su madre vivió 10 años más. Se graduó de su programa de educación. Se volvió voluntaria en una escuela enseñando a leer a adultos. Encontró propósito más allá de ser esposa y madre. Paloma la vio florecer. Fue hermoso. Doña Soledad decía que Paloma le había dado permiso de ser más. Paloma le decía que ella siempre tuvo ese permiso. Solo necesitaba dárselo a sí misma. Roberto salió de prisión después de 6 años. Buen comportamiento. Paloma se enteró por el periódico. No sintió nada. Ni miedo. Ni rabia. Ni satisfacción. Solo indiferencia. Él ya no tenía poder sobre ella. Era solo un hombre. Un hombre que había elegido mal. Que había pagado consecuencias. Y con quien ella no tenía nada que ver. Escuchó que se había mudado a otro estado. Que estaba trabajando en construcción. Que intentaba reconstruir su vida. Le deseaba bien. No porque lo perdonara. Sino porque su paz no dependía de su sufrimiento. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza requiere el dolor del otro. La justicia es solo consecuencias. Y ella ya no necesitaba ninguna de las dos. Tenía su vida. Su familia. Su paz. Eso era suficiente. Paloma siguió trabajando. Subió en su carrera. Se volvió respetada en su campo. Dio entrevistas. Escribió artículos. Ayudó a otras víctimas de fraude. Usó su experiencia para bien. Para construir. Para sanar. No solo a ella. A otros también. Y en eso encontró significado. Un día su hijo adolescente le preguntó sobre su historia. Le preguntó si era verdad todo lo que escuchaba. Que su abuelo había sido duro. Que su primer esposo la había estafado. Que ella había sido quien lo descubrió. Paloma se sentó con él. Le contó la versión apropiada para su edad. Le dijo que sí. Que todo había pasado. Que había sido difícil. Pero que las cosas difíciles nos enseñan. Que ella aprendió que el valor no viene de afuera. Viene de adentro. Que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Que la gente herida hiere. Pero que podemos elegir sanar. Que los ciclos se rompen cuando alguien decide ser diferente. Y que él era prueba de eso. Que crecía en un hogar donde era amado. Donde su voz importaba. Donde no tenía que ganarse el afecto. Ya lo tenía. Solo por existir. Su hijo la abrazó. Le dijo que ella era su heroína.
Paloma lloró. Porque esas palabras valían más que cualquier título o logro profesional. Porque sabía que había roto el ciclo. Que su hijo no iba a cargar lo que ella cargó. Y eso lo hacía todo valer la pena. Años después Paloma visitó Guanajuato. La ciudad donde creció. Donde sufrió. Donde se casó. Donde descubrió la verdad. Caminó por las calles coloniales. Las iglesias. Los callejones. Todo se veía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez ella había crecido más de lo que pensaba. Pasó por la casa de su infancia. Ahora vivía otra familia. Niños jugando en el patio. Se quedó viendo un momento. Sin nostalgia. Sin dolor. Solo reconocimiento. Ahí fue donde empezó su historia. Pero ya no era donde vivía. Pasó por el despacho donde conoció a Roberto. Ya no existía. Era una tienda de ropa ahora. También pasó. El pasado es eso. Pasado. No tiene poder sobre el presente a menos que se lo demos. Se sentó en un café. El mismo donde Roberto la había invitado a su primera cita. Ordenó café de olla. Miró a la gente pasar. Parejas. Familias. Niños. Vida sucediendo. Y se sintió parte de ella. No víctima de ella. Parte. Viva. Presente. Completa. Sacó su teléfono. Le escribió a Miguel. Te amo. Gracias por enseñarme cómo se ama de verdad. Él respondió rápido. Yo a ti. Ven pronto a casa. Casa. Qué palabra hermosa. Paloma tenía casa. No solo edificio. Sino hogar. Lugar donde era amada. Donde era vista. Donde era suficiente. Terminó su café. Dejó propina generosa. Y caminó a su coche. Manejó fuera de Guanajuato sin mirar atrás. Porque no necesitaba. Su historia estaba ahí. Pero su vida estaba adelante. Y ella había elegido vivir hacia adelante. No estancada en lo que fue. Sino construyendo lo que sería. Pensó en Roberto. En su padre. En todas las personas que le dijeron que no era nada. Y sonrió. Porque ellos tenían razón en algo. No era nada de lo que ellos dijeron. No era débil. No era tonta. No era insignificante. No era desechable. Era exactamente lo opuesto. Era fuerte por sobrevivir. Inteligente por aprender. Significativa por ayudar a otros. Valiosa por elegir verdad. Era todo lo que necesitaba ser. Era ella. Completamente. Auténticamente. Sin disculpas. Y al final esa fue su mayor victoria. No destruir a quienes la lastimaron. Sino construirse a sí misma tan sólidamente que ya no importaba lo que ellos pensaran. Su valor no dependía de validación externa. Dependía de reconocimiento interno. Y ella se reconocía. Se veía. Se valoraba. Se amaba. No perfecta. Pero genuina. No sin cicatrices. Pero sanada. No sin pasado. Pero con futuro. Esa noche en su casa con su familia cenando alrededor de la mesa, Paloma miró alrededor. Su esposo contando un chiste malo. Su hijo riendo. Su hijastra compartiendo algo de la escuela. Este momento simple. Ordinario. Perfecto. Esta era su vida. La que construyó de las cenizas. La que eligió cuando pudo haber elegido amargura. La que creó cuando pudo haber quedado destruida. Y valió la pena. Cada lágrima. Cada miedo. Cada momento de duda.
Valió la pena por esto. Por esta mesa. Esta risa. Esta paz. Este amor. Después de cenar mientras lavaba platos, Miguel se acercó por atrás. La abrazó. Le preguntó en qué pensaba. Paloma se recostó en él. Le dijo que pensaba en lo lejos que había llegado. En la niña que fue y la mujer que era. En todo lo que había sobrevivido para estar aquí. Miguel la besó en la cabeza. Le dijo que él también pensaba en eso a veces. En todo lo que ella había pasado. Y en lo agradecido que estaba de que hubiera elegido seguir. De que no se hubiera rendido. Porque si se hubiera rendido él nunca la hubiera conocido. Y su vida sería incompleta sin ella. Paloma lloró. Lágrimas buenas. De las que limpian el alma. Le dijo que ella también estaba agradecida. Que todo había valido la pena. Cada segundo de dolor había valido la pena por este segundo de felicidad. Se quedaron así un rato. Abrazados en la cocina con los niños viendo televisión en la sala. Momento ordinario. Extraordinariamente hermoso. Esa noche antes de dormir Paloma abrió su diario. Escribía desde la terapia. Era su forma de procesar. De mantener perspectiva. Escribió sobre su día. Sobre su visita a Guanajuato. Sobre cómo se sintió estar ahí sin que le doliera. Sobre cómo las heridas viejas ya no sangraban. Solo eran cicatrices. Marcas de batallas ganadas. Escribió una carta a su yo del pasado. A la Paloma de 28 años que encontró esos documentos. Que tuvo miedo. Que casi no hizo nada. Le dijo que todo iba a estar bien. Que iba a ser difícil pero que valía la pena. Que en 10 años estaría feliz. Genuinamente feliz. Que tendría familia que la amara. Trabajo que valorara. Vida que disfrutara. Que solo tenía que seguir adelante. Un día a la vez. Que tenía que confiar. En el proceso. En ella misma. En el destino. Cerró el diario. Apagó la luz. Se acurrucó junto a Miguel. Y durmió profundo. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Solo paz. Paloma vivió muchos años más. Vio a sus hijos crecer. Casarse. Tener sus propios hijos. Fue abuela. Abuela que rompía moldes. Que dejaba que los niños expresaran emociones. Que validaba sus sentimientos. Que les enseñaba que eran suficientes solo por existir. Que no tenían que ganarse amor. Ya lo tenían. Su nieta mayor se llamaba Soledad. Como su bisabuela. Un día la pequeña Soledad le preguntó si era verdad que había tenido una vida muy difícil. Paloma, ahora con cabello gris y arrugas que contaban historias, le dijo que sí. Que había tenido momentos muy difíciles. Pero que también había tenido momentos muy hermosos. Que la vida era las dos cosas. Soledad preguntó cuál era su secreto. Cómo había superado todo. Paloma sonrió. Le dijo que no había secreto. Solo decisiones. Decisión de no rendirse. Decisión de pedir ayuda. Decisión de sanar. Decisión de perdonar no para otro sino para ella. Decisión de construir en lugar de destruir. Decisión de amar en lugar de odiar. Decisión de vivir en lugar de solo sobrevivir. Decisiones pequeñas todos los días que sumadas hacían una vida. Soledad escuchaba con atención. Le preguntó si alguna vez tuvo miedo. Paloma rió. Le dijo que siempre. Que el miedo nunca se va. Que sigues teniendo miedo toda tu vida. Pero que aprendes a hacer cosas a pesar del miedo. Que valentía no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todas formas. Que ella había tenido miedo cuando se fue de su casa. Miedo cuando confrontó a su padre.
Miedo cuando denunció a Roberto. Miedo cuando empezó de nuevo. Miedo cuando se permitió amar otra vez. Pero que hizo todas esas cosas a pesar del miedo. Y que cada vez que lo hacía el miedo se volvía un poco más pequeño. Hasta que el miedo ya no decidía por ella. Ella decidía. Soledad la abrazó. Le dijo que cuando fuera grande quería ser como ella. Paloma la abrazó fuerte. Le dijo que cuando fuera grande solo tenía que ser ella misma. Que eso era suficiente. Que eso siempre iba a ser suficiente. Paloma murió a los 83 años. Rodeada de familia. En paz. Sin asuntos pendientes. Sin palabras no dichas. Sin amor no expresado. Murió completa. En su funeral su hijo contó la historia. No toda. Pero sí lo importante. Que su madre había sido una guerrera. Que había enfrentado demonios externos e internos. Que había ganado no con violencia sino con verdad. Que había roto ciclos que venían de generaciones. Que les había enseñado a todos que el amor real no duele. Que la familia puede sanar. Que nunca es tarde para cambiar. Que el perdón libera. Que la verdad siempre sale. Que el valor no se mide en lo que otros dicen sino en lo que tú sabes. Que ella fue y siempre sería su ejemplo. Su inspiración. Su heroína. Mucha gente lloró. No solo familia. Gente que ella había ayudado. Clientes que ella protegió de fraudes. Víctimas que ella asesoró. Estudiantes que ella inspiró. Vecinos que ella apoyó. Amigos que ella amó. Todos tocados por ella. Todos mejores por conocerla. La enterraron junto a su madre y su padre. 3 generaciones descansando juntas. En la lápida pusieron lo que ella había pedido. Paloma Ramírez. Hija. Madre. Abuela. Sobreviviente. Guerrera. Amada. Palabras simples. Pero que contenían toda una vida. Una vida que empezó en sombras pero terminó en luz. Una vida que pudo haber sido tragedia pero fue triunfo. Una vida que demostró que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que nunca es tarde para sanar. Que nunca es tarde para ser quien debiste ser siempre. Los que la conocieron nunca olvidaron sus lecciones. Pasaron las historias a sus hijos. Y sus hijos a los suyos. Y así Paloma vivió más allá de su muerte. En las decisiones de otros. En el valor de otros. En el amor de otros. Porque así es como realmente vivimos. No en años sino en impacto. No en posesiones sino en legado. No en lo que tenemos sino en lo que damos. Y la mayor lección que Paloma dio fue esta, que tú no eres lo que otros dicen que eres. Eres lo que eliges ser. Que las palabras de otros solo tienen el poder que tú les das. Que puedes sobrevivir lo peor y aún así crear lo mejor. Que el pasado informa pero no define. Que las heridas sanan si las dejas. Que el perdón es regalo que te das a ti mismo. Que la familia se puede elegir. Que el amor se puede aprender. Que la paz se puede construir. Que la felicidad se puede alcanzar. Que tú vales. Siempre valiste. Siempre vas a valer. No porque alguien lo diga, sino porque existes. Y eso es suficiente. Siempre fue suficiente. Siempre será suficiente. Esa fue la lección de Paloma. Esa fue su victoria. Esa fue su vida. Si esta historia movió algo en tu corazón, si te hizo recordar que tu valor no depende de lo que otros digan sino de lo que tú decides creer, si te recordó que las mentiras más grandes a veces vienen de quienes se sienten más pequeños, entonces te invito a que te unas a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, que inspiran, que nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra.
Porque al final la verdad siempre gana. La justicia siempre llega. Y los que realmente no son nada son quienes viven de mentiras. Nunca olvides tu valor. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño. Porque eres gigante. Siempre lo fuiste. Te espero en el siguiente video.